Bueno, vamos entonces a hablar un poco de lo que es las tareas administrativas médicas. Bueno, recién hablamos de lo que eran las tareas clínicas, entre ellas los signos vitales. Tocamos todos los signos vitales, cómo tomarlos, el significado de ellos. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la tarea administrativa. No quiere decir que ustedes van a estar relacionados a esto de manera frecuente, sino que saber qué pasa alrededor de nosotros con la mejor intención de, si que nos toca cubrir en algún momento, sepamos cómo hacerlo. Bueno, ¿qué tareas podemos tener en esto? El asistente médico, recuérdense lo que hablamos en lo de las HIPAA en la otra noche, que era la confidencialidad. Siempre recuerden que la privacidad y confidencialidad del paciente es de mucho valor para la práctica clínica en cualquier sitio que ustedes trabajen. ¿Verdad? Siempre mantener toda la información privada. Ahora bien, cuando ya estamos en lo de qué es la clínica y la parte administrativa, en la parte frontal de la clínica, van a tener mucho contacto con llamadas telefónicas, llegadas de pacientes nuevos, llegadas de pacientes ya conocidos. Entonces acá siempre es dar la bienvenida. ¿Verdad? El asistente médico tiene que, en ese momento, se está cubriendo, obtener información del paciente si no ha habido cambio de dirección, si no ha habido cambio de teléfono, si todo es igual, si el seguro de salud es el mismo o tiene nuevo seguro de salud, porque eso va a ser bien importante para el cobro. Entonces, eso es bien importante como colección de datos cuando llega el paciente a la clínica, ¿verdad? Luego, observar a los pacientes, ¿verdad? Cuando ellos lleguen, a buscar señales, lo que hablamos de la comunicación verbal y no verbal, asegurarse que todo está bien, saludar al paciente cuando llegue. Ahora bien, cuando lo hacemos, por ejemplo, eh, por la vía de teléfono, que tenemos que tomar el teléfono porque estamos ahí. El teléfono es la primera interacción que muchas veces vamos a tener con un paciente. Entonces, ni se imaginan ustedes qué importante es cuando alguien habla a un lugar y lo atienden bien, a pesar de que no le están viendo el rostro y no lo conocen, pero se sintió como bien atendido, ¿no? ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, acá el teléfono dije que es el contacto. Entonces, si la persona siente que no la contestan rápido, si tarda mucho en contestarle, eso podría crear una impresión negativa en el paciente, ¿verdad? Entonces, los expertos dicen que hay que contestar por lo menos los primeros tres repiques, primeros tres sonidos, ¿verdad? Y si es necesario poner la llamada en espera, se le dice al paciente si puede esperar, si no, tomo el mensaje y le llamo después. Siempre es bueno identificar quién soy yo, mi nombre, ¿verdad? Por supuesto, y la institución para la que yo trabajo, ¿verdad? Buenos días, soy, y digo mi nombre, ha llamado a la clínica de pediatría de la ciudad tal y tal, ¿en qué puedo servirle? ¿Verdad? Básicamente esa es la contestación. Luego, si es por motivo de cita, el paciente va a dar información general, lo que les dije, actualizar información, y luego actualmente los récords médicos son muy completos. La información en las computadoras actualmente es muy completa e incluyen un índice de opciones que le permite al asistente médico accesar a varias áreas de la información del programa de la información médica electrónica. Entonces lo hace, como dicen, le hacen la vida fácil a uno, ¿verdad? No es tan difícil como uno cree. Una vez ya uno sepa dónde están las cosas. Entonces hay que utilizar la computadora lo mejor posible y conocerla. Hablemos un poquito sobre los tipos de citas si el paciente está pidiendo una cita. Por ejemplo, esta que está al frente es la cita de hora exacta. Esta básicamente es la que se utiliza bastante en las clínicas porque le da al paciente un horario bien específico. Y el horario básicamente está relacionado al tipo de consulta por el que llega. Si es por primera vez,
se le tiene que dar al paciente un tiempo más largo que al que el paciente que ya es conocido y llega por un seguimiento. Por ejemplo, los pacientes de nueva cita casi siempre se les da de 30 a 45 minutos. O pacientes que llegan por un examen físico anual de 30 a 45. Pacientes que ya son conocidos, 10, 15, 20 minutos, porque es un seguimiento o control con exámenes. Entonces, este es lo que se conoce como tiempo exacto, ¿verdad? Fijo, tiempo fijo. El otro tipo de cita es lo que se conoce como cita de ola. Acá, cuando la clínica tiene capacidad de ver pacientes en un rango, digamos, de media hora, porque tiene la cantidad de médicos suficiente, es lo que se usa como se llama en ola. Acá no se da hora exacta, sino que se da periodo de tiempo, ¿verdad? La cita suya es de 9 a 9:30 y se pueden citar hasta 3 pacientes en el mismo horario, ¿verdad? No hay hora fija, sino que hay segmento de hora. El primero que llegó, el primero que se ve, básicamente es el que primero se ve primero y así sucesivamente hasta que ya se vieron los 3 de la media hora. Eso es lo que se llama cita de ola. No hay horario fijo, pero sí hay segmento de tiempo. El otro que se llama de libro abierto, ¿verdad? Este es, algunas oficinas médicas lo usan mucho y básicamente cuando comienzan a trabajar, que no están muy ocupadas. Cuando las citas permite que el paciente se pueda ver sin un horario tan estricto, porque la práctica todavía no es muy cargada de pacientes, este horario funciona muy bien, el de cita abierta, oficina abierta. Acá donde se pueden ver lo que se llaman los walk-in. Ustedes tal vez lo han oído, que dicen walk-in. Básicamente el walk-in es aquel paciente que entra a una clínica sin cita pero tiene una consulta médica que quiere pasar con su doctor o con un doctor que aunque no lo conozca, sino que es una cita, digamos, de último minuto, ¿verdad? Que yo que quiero que me vean, pero no tengo cita, entonces walk-in, ¿verdad? ¿Por qué se hace esto? Porque en las clínicas donde el flujo es impredecible, no saben ellos si va a llegar bastantes pacientes o no, entonces se puede usar este tipo de cita, ¿verdad? Cita abierta o walk-in o sin horario. Por último está el otro que se llama por grupo o categoría. Esto son tipos de citas que básicamente agrupan condiciones que pueden ser fácilmente puestas en ciertos días y horas, ¿verdad? En un día o porción de día. Exámenes físicos, exámenes prenatales, exámenes de procedimientos diagnósticos o pequeñas cirugías. Entonces se agrupan los pacientes dependiendo de la categoría y así se programa para verlo, ¿verdad? Por ejemplo, señoras con causas ginecológicas o prenatales se van a ver los días jueves, todo el día jueves solo va a ser para prenatales y con algunas excepciones, emergencias o casos agudos. Y así se van categorizando los casos y así se van poniendo en la semana. Entonces, si ustedes ven, tenemos los 3 tipos, categoría, libro abierto, el de ola y el de horario fijo o tiempo específico. Esos son los 4 que se utilizan. Ahora, siempre en el trabajo de la clínica, por ejemplo, ¿qué podemos enfrentarnos en el día a día? Bueno, podemos, por ejemplo, que un paciente se hace un examen en otro lugar y nos va a llegar información del resultado de exámenes. Entonces, si el paciente tiene un récord electrónico ya con nosotros, con las clínicas, el resultado de papel que nos llegue tiene que ser escaneado dentro del cuadro del paciente y esto se hace de forma manual muchas veces y se introduce al récord electrónico, ¿verdad? Cualquier información del laboratorio, sea del laboratorio clínico, de patología, de reporte de cultivo de algo, un reporte radiológico, también puede necesitar que se incluya en el récord electrónico de los pacientes. Entonces, el asistente médico debe de saber cómo escanear y poner la información en el expediente
Y aquí viene una información de seguridad importante, que si el resultado es anormal, se tiene que comunicar inmediatamente con el proveedor, con el médico tratante. ¿Por qué les digo esto? Bueno, no es lo mismo que me llegue a mí un reporte de patología normal a que llegue un reporte de patología de un paciente que me da un resultado que es anormal, que podría ser, en el caso de una biopsia, que haya un cáncer. Entonces, y la cita el paciente la tenía en 3 meses. No es aceptable que el asistente médico, sabiendo el resultado que llegó, lo escaneó al expediente y deje que el paciente llegue en 3 meses. Pues. Cuando el resultado es anormal, el paciente tiene que llegar el siguiente día o máximo en 48 horas. Entonces, dependiendo de eso, es que el resultado tiene que encender las luces, ¿verdad? Luces amarillas, luces rojas y ponerse listo en eso. Ahora, ¿cómo la actualización de información de inmunización o de vacunas en los récords médicos de los pacientes? Básicamente acá hay algunos elementos que hay que ponerle mucha información y mucha atención. Por ejemplo, las vacunas son documentadas en papel y en formatos electrónicos. Ustedes siempre van a ver que hay formatos escritos a mano, en papel. Entonces, algunos elementos que la documentación debe incluir, por ejemplo, está el proveedor que ordenó el medicamento, la evaluación que se le hizo, si hay alergias, la dosis que se le dio, todo eso. También se tiene que poner la ruta que se administró, el lote, la expiración, la fecha de expiración, el fabricante. Esto se requiere siempre para las vacunas y para las sustancias controladas, ¿verdad? Si el paciente toleró bien la vacuna y si hay información adicional que sea necesaria, hay que ponerla, ¿verdad? Y ya se firma y se pone la fecha. También si de otra clínica solicitan información de un paciente que es paciente nuestro en una clínica, la información sí se puede compartir con la otra clínica, lo necesario para la información que ellos quieran para seguir con el tratamiento, toda vez que el paciente les haya firmado una hoja que se llama de autorización de liberación de expediente médico. Si el paciente no ha firmado esa hoja, entonces yo no lo puedo enviar, ¿verdad? Entonces el asistente médico tiene que asegurarse que se ha firmado una hoja de transferencia de información al otro proveedor. Si no tenemos eso, aunque sea un paciente mutuo con otra clínica, no le puedo mandar yo nada, ¿verdad? Y tiene que estar fecha reciente, no fecha de hace 2 años, es fecha reciente. ¿Con quién voy a trabajar en las clínicas? Obviamente doctores, ¿verdad? Pero no todos son doctores. Tenemos también que dan una atención como atención primaria. Tenemos asistentes médicos, se llama, perdón, Physician Assistants o PA, que trabajan con médicos, ¿verdad? El Physician Assistant son profesionales que han tenido formación han sacado una maestría de Physician Assistant en un programa de universidad y tienen la capacidad de evaluar, tratar pacientes con medicamentos y darle seguimiento. Los nurse practitioners por igual, ¿verdad? Son eh, enfermeras registradas o enfermeros registrados que han completado un programa de maestría de ciencias de enfermería o más alto que eso y pueden practicar en un campo específico de la medicina que puede ser medicina familiar, pediatría, ginecología y proveer atención al paciente como un proveedor de atención primaria. Tienen licencia, al igual que los physician assistant y los doctores, del estado donde ellos ejercen su profesión. Ahora bien, vamos a ver un poquito también de la oficina. ¿Qué pasa en la oficina que nos interesa saber? Por ejemplo, cosas que pueden estar pasando. El manejo de información que llegue a la oficina es importante. Por ejemplo,
La oficina puede estar recibiendo información vía correo regular, recibiendo información vía correo electrónico y correo de voz. Eso es bien importante porque si nada sirve que una clínica sea la mejor, si todo lo que le llega no lo contesta, ¿verdad? Los correos de voces no los escuchan, los correos físicos tampoco los reciben o si los reciben no los contestan y así, ¿verdad? Vamos a ver qué podemos hacer con cada uno de ellos. Por ejemplo, con el correo de voz. Aquí es importante, con toda la correspondencia, recordemos que debemos de ser profesionales en el trato de la información que recibimos, ¿no? En los correos de voces, en las correos físicos, eh, tiene que hacer una evaluación de lo que se está escuchando y qué necesitan de nosotros para responderlo, ¿verdad? Esto es, el correo de voz, por ejemplo, se revisa por lo menos 2 veces al día, en la mañana y por la tarde. Los mensajes deben de ser dirigidos a las personas que le enviaron el correo de voz. Por ejemplo, si es un proveedor, ¿verdad? Un doctor, un MP, un PA, si es para una enfermera, para alguien de terapia física, todo eso. Y él tendrá que responder apropiadamente en tiempo. En cuanto al correo físico, el correo físico puede ser que llegue a través el correo normal o otro tipo de servicio de entrega, ¿verdad? Que ya es, quién lo lleva no es lo importante, sino que cómo lo recibimos y cómo lo contestamos. Hay que asegurarnos que los paquetes llegaron, que se separan acorde a la prioridad y al tipo de correo que va a recibir la persona. Se le entregan a las personas si es algo personal o si es algo confidencial, ¿verdad? Siempre también se hace diariamente, se recibe y se separa el correo físico y se le entrega a cada persona según corresponda el destinatario, ¿verdad? Ahora bien, con el correo electrónico, acá es bien importante también que el correo electrónico se revise por lo menos también 2 veces en el día. Muchas veces el proveedor o cada persona tiene un correo electrónico institucional que está a su nombre, ¿verdad? Pero también tiene la empresa un correo electrónico de la clínica. Entonces, el de la clínica casi siempre lo revisa la secretaria de la clínica y los personales institucionales son revisados por cada persona, ¿verdad? Es un poquito más privado. Entonces, eh, antes de responder a cada correo electrónico, hay que asegurarnos que tenemos un consentimiento, una forma de consentimiento firmado para usar el correo electrónico como método de comunicación con ese paciente. Recuérdense que los pacientes en la primera visita ellos dicen qué método prefieren. Correo electrónico, texto, correo fijo a casa o llamada telefónica. Ellos nos van a decir. Entonces nos tenemos que asegurar que tenemos ese consentimiento firmado. También nunca utilicemos aparatos digitales propios, ¿verdad? Nunca, porque los aparatos propios no están encriptados y podrían ser sujetos a un hackeo, ¿verdad? Como se dice, a una intervención. Entonces, mejor utilizar el correo electrónico institucional. También muchas clínicas tienen portales electrónicos actualmente y los pacientes reciben información, respuestas de los médicos a través de los portales directamente, ¿verdad? Ya no tienen que intervenir nadie más. El proveedor comunica lo que quiere a través del portal. El portal, cada persona, proveedor, lo tiene que revisar por lo menos 1 o 2 veces en el día, por lo menos, y contestar. Muchos pacientes utilizan el portal para pedir refill, para pedir una consulta, para hacer una pregunta al doctor o a quien corresponda. Entonces hay que revisar los frecuentes. Si pasa algo en la clínica también, ¿verdad? Es lo que se conoce como incidente, entonces hay que reportar los incidentes, ¿verdad?
¿Qué es un incidente? Incidente es algo que no sucede con mucha frecuencia en la clínica. ¿Qué puede ser? Que alguien se caiga y se golpee, que alguien se pinche un dedo con una aguja, que a alguien le dieron un medicamento que no tenían que dárselo, que a alguien no le dieron un medicamento que debían dárselo, que alguien fue sujeto a un robo estando como paciente. Son cosas que no pasan frecuente o regularmente, entonces es un incidente, ¿verdad? Hay que llenar un reporte inmediatamente. Robos, todo eso, ¿verdad? Ya hay formatos específicos para los reportes de incidentes que se tienen que llenar en el mismo día con la información, con el nombre, la hora, qué pasó, si hubo lesión grave en el paciente, leve, moderada, severa, si hubieron testigos del evento, se ponen los nombres de los testigos, cuál fue el resultado, ¿verdad? Si el paciente no tuvo ninguna lesión severa, sino que fue algo leve. Está ese mapa de cuerpo que ustedes ven ahí. Básicamente el mapa de cuerpo es para reflejar qué pasó, ¿verdad? Alguien se cayó, se golpeó la región glútea, la base de la cabeza, el hombro derecho, la mano derecha. Por eso siempre ustedes tienen que tener mucho cuidado que el paciente, si tenemos acceso a unas camas o sillas que se suben y bajan, siempre dejar al paciente en el nivel más inferior, ¿verdad? Para si se cae, se va a caer de una altura pequeñita, pues nadie se va a lesionar con una altura de una silla, pues, ¿verdad? Pero siempre tenemos que, si tenemos un paciente que es inestable, que tiene riesgo de caída, tenemos que ser muy cuidadosos y no salir de la habitación y dejarlo solo, ¿verdad? Casi siempre estas personas llegan acompañadas de familiares o de CNA, PCAs, que los andan acompañando y decirle, ¿verdad? Si yo voy a salir de la habitación, yo una vez he estado con él, decirle que lo observe, que no lo deje que se pare. Caso contrario, no salgo yo mejor de la habitación, ¿verdad? Y el propósito acá es la seguridad del paciente mientras esté bajo mi cuidado. Recuerden que mientras esté bajo mi cuidado es mi responsabilidad y yo tengo que dar el mejor esfuerzo de hacerle la visita lo más segura posible a ese paciente. No ponerlo en riesgo de caída, golpe, fractura o algo, ¿verdad? Bueno, eh, esto es lo que les traía de la clínica, del día a día. No sé si tienen alguna pregunta, porque acá puede ser que ustedes, que es primera vez que van a tener la experiencia de trabajar en una clínica y puede ser que no sepan o tienen alguna curiosidad de esto. Me la preguntan ahora. Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de ustedes? Si no, doctor, ahí les dejo el No, mensaje de... Ok, parece que hay alguien. Sí, diga, Sí, diga. ¿se no, bien? no, 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 estamos claros ahí, Ok, sino que ya en la batalla, pues ahí se va, luchamos juntos. exactamente, Exactamente, ya ahí se va aprendemos. aprendiendo, se va aprendiendo, Pero exactamente. ya todo está claro ahí. Sí, sí. Exacto. Muchas gracias. Terminamos aquí, profesor, entonces. Sí, sí, Ok. doctor. Pues Y muchas entonces nos gracias. reunimos el día martes, sí.